Listo. Muy bien, es que lo intentaba y no podía. Pero bueno, en principio agradecer esta oportunidad porque en verdad que es eso, es una oportunidad para todas las fuerzas políticas que podamos estar discutiendo un tema tan trascendente y más en el contexto que aquí ya se ha comentado, que se ha caracterizado muy bien. Y por eso agradezco mucho a la diputada Ana Lilia, mi compañera diputada, además presidenta de 50+1 en el Estado de México y reconozco mucho el que hayas organizado, el que podamos estar el día de hoy reunidos virtualmente. Saludar, por supuesto, a Laura, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense, de mi compañero César Hernández y de mi colega también, compañero por muchos años y seguimos aquí coincidiendo, el senador Juan Cepeda. Bueno, como ustedes creo que lo han dicho bien, se ha contextualizado en qué circunstancias nos encontramos ahora. Comentaba ya Laura de este punto de acuerdo que firmamos y que impulsamos más de 120 legisladoras y legisladores. Y déjenme decirles algo además, que también esta iniciativa tuvo que ver con las organizaciones de la sociedad civil y de manera particular con el colectivo de nosotras, de nosotros, donde está Mauricio Merino, que ha tenido una participación muy importante para poder consensar entre la sociedad civil también, encontrar acuerdos y con el sector privado para que esta iniciativa pudiera ser una realidad. Y en principio fue un punto de acuerdo que se presentó, como ya se mencionaba, aquí el 13 de mayo. Y de ahí se han derivado una serie de iniciativas que ya las mencionaba César, que tienen que ver con que por ley se pueda tener un ingreso mínimo vital. Hay otras que se han impulsado para que sea en el marco de la Constitución y me parece a mí que esta discusión del ingreso mínimo vital ha dado pie también para que se presenten unas iniciativas que tienen que ver con el ingreso básico universal, que esta es otra discusión, que es un ingreso que ya se encuentra establecido, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución del Estado de Jalisco, en el Estado de Veracruz, en donde se establece que este debe de existir y esta más bien es una canasta básica de derechos. Pero de lo que ahora estamos hablando, y quiero hacer esa diferencia, es de qué hacer ante las circunstancias en las que nos encontramos. Y si bien es cierto que ya existen una serie de iniciativas, hay también organismos internacionales, nacionales y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor del ingreso mínimo vital, cuya definición posibilita no solamente la subsistencia de las personas, sino de su desarrollo pleno y expansivo de su libertad para poder disfrutar de una vida digna. Estas condiciones son en sí mismas derechos humanos que deben garantizarse y deben adoptarse en el marco normativo de la sociedad. El contenido del ingreso mínimo vital queda claro que lejos de ser un derecho aislado, sirve para garantizar aquellos derechos que son más indispensables para lograr una realización plena de las personas. Es decir, es un derecho también omnigarante. En nuestro país, pues ya vemos la circunstancia en las que se encontramos, las condiciones económicas se han recrudecido a partir de la pandemia y por si fuera poco, ya tenemos datos de que efectivamente hay cerca de 1 millón de personas que han perdido su empleo, el que le llamamos formal. Pero hay ya, según los datos del INEGI, 12 millones de personas desempleadas. Eso por una parte. Y por otra parte, si sumamos los millones de personas que viven en pobreza, 52 millones de ellos y 9 más en pobreza
de estos 52 millones, 9 en pobreza extrema, pues viene a recudecer las circunstancias que ha originado también desde el confinamiento, la pérdida que hubo del empleo, por supuesto, pero también el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas. Y si bien es cierto que el gobierno federal ha impulsado una serie de programas, como ya lo mencionaba el diputado César Hernández, nos parece que el acceso a estos no ha sido universal y por esa circunstancia todavía es necesario que podamos reforzar para que las personas puedan en verdad enfrentar estas circunstancias tan difíciles en las que se encuentran. Yo voy a dar un dato y aquí seguramente me podrán reforzar quienes participan en el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo. La CONCAMIN ha advertido que 5 de cada 10 empresas cerrarán definitivamente. 6 de cada 10 han registrado un fuerte deterioro en sus ventas. 52% redujo su personal en el sector comercio. Además, se estima una pérdida de 100,000 millones de pesos y más de 30,000 restaurantes cerrarán. Y para aquellos que retornen las medidas sanitarias de la nueva normalidad, ahora de que lo estamos viviendo, dicen que operarán al 30% apenas de su capacidad. Esto por una parte. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, nos ha mencionado también que el número de pobreza, que el número de pobres por ingreso podría aumentar entre 8.9 y 9.8 millones de personas, como se los comentaba. Y luego hay un dato que me gustaría que lo conocieran. Es que dice la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro, el CONSAR, que el primer trimestre del año, los trabajadores y trabajadoras que tenían una cuenta individual para el retiro retiraron cerca de 3,537.7 millones de pesos de su Afore por situaciones de desempleo. Y este monto que retiraron de su Afore superó el 36.2% lo registrado en el primer trimestre, cuando se dispusieron de 2,597 millones de pesos. Es decir, la gente está comprometida ya en estos momentos su patrimonio. La gente está echando mano de sus ahorros, que se supone que estos deberían de tener otro objetivo cuando ya estuvieran retirados en su vejez para vivir dignamente. La gente está yendo a las casas de empeño a llevar sus cosas porque no tienen cómo enfrentar estas crisis en las que ellas quisieran estar trabajando las personas, pero no tienen tampoco esa posibilidad. Por eso me parece muy, muy importante, y yo digo que los datos que nos ha compartido aquí César, que unas propuestas pueden hablar de una cantidad y otros de otras. Nosotros decíamos en el punto de acuerdo de 3,746 pesos, hay otros que hablan de 2,600 y pico pesos, en fin, yo creo que en eso nos podemos poner de acuerdo. Lo importante es de que este recurso ajuste para todo lo que se menciona ya en la canasta básica. Y en ese sentido, en el punto de acuerdo, nosotros decíamos, ¿para quién es el ingreso mínimo? Para todas las personas que hayan perdido su empleo formal o informal y aquellas que se encuentran en una circunstancia vulnerable. Hablábamos de alrededor de 32 millones de personas que pudieran recibir 3,346 pesos, que por 3 meses, que también ahí tenemos, nos podríamos poner de acuerdo si son 2 o si primero uno y luego otro, y si no es suficiente 3, nosotros decimos que otros 3, pero de estos 3 meses serían 351,000 millones de pesos, que significan el 5.8% del presupuesto, del total del presupuesto y del Producto Interno Bruto, el 1.43%. Pero me parece que bien valdría la pena que pudiéramos echar mano, si es necesario, de una reorientación del presupuesto, que pudiéramos tener un programa más en donde el gobierno de la República
lo hiciera como prioridad, porque al final de cuentas creo que los objetivos que tiene el impulsar el ingreso mínimo vital es finalmente coincide con los objetivos que está impulsando el gobierno federal de atender a las personas más pobres, a las que se encuentran en condiciones difíciles, como ya decía. Entonces, yo diría lo siguiente para dejar el uso de la palabra a mis demás compañeros. Sería para todos y todas aquellas que han perdido sus empleos, formal e informal. Me parece ahí que finalmente podemos coincidir. Las propuestas se parecen cuando se decían que lo hagamos por etapas, también eso me parece algo muy objetivo, que también lo comentó el diputado César, si primero a quienes perdieron el empleo formal, luego si a los que están en la informalidad y luego si nos ocupamos de todo el universo, de todas las personas que de por sí ya estaban viviendo en pobreza. ¿Para quiénes serían? Pues decimos ya, a quienes perdieron su empleo, ya sea formal o informal, a quienes tienen que llevar el sustento para su familia, a quienes a pesar de no tener empleo, tienen que pagar la luz, el agua, el gas y otros bienes y servicios, a quien tiene que pagar sus deudas bancarias, a quienes tuvieron que cerrar sus pequeñas empresas familiares, a la mamá que es responsable de la familia, a la trabajadora doméstica que carece de su ingreso fijo, a quienes se dedican a la venta por catálogo, a los taxistas, a los choferes, a los músicos, a los meseros, es decir, a todos aquellos que ahora le están pasando, digo yo, muy mal. Electricistas, fontaneros, albañiles, herreros, zapateros, boleros y otros prestadores de servicio. Por último, me gustaría dar un dato que al menos el 30% de los hogares mexicanos están jefaturados por una mujer que por condiciones de género tiene mayores desigualdades para acceder a ingresos y lo hacen en la informalidad y en medio de la precariedad. También para estas mujeres sería el ingreso, es decir, sería un ingreso universal, no condicionado, un apoyo directo y sería temporal. Yo lo dejaría hasta ahí por lo pronto y muchas gracias a todas y todos.